Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el fin. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila en su segmento Volviendo al Diseño de Dios. Así que, Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Jorge, muy bien, gracias a Dios. Muy bendecidos por acá, por Tijuana, Baja California, México. Desde acá les saluda su amiga Lorena Ávila en esta sección, Volviendo al Diseño de Dios. Y pues muy agradecida con Dios por la vida, por la familia, por todo lo que Él nos guarda, ¿verdad? Y nos protege. Y damos gracias también por esta radiodifusora que Dios nos permite estar en esta plataforma para compartir lo que Dios nos habla, lo que Dios nos enseña, nos muestra. Y pues bueno, el día de hoy les traigo un tema que se llama Dios va a ir tan lejos como tu fe. Dios va a ir tan lejos como tu fe. Y eso lo hemos experimentado todos los que tenemos fe, porque ciertamente Dios nos dio una porción de fe a todos. Y todos lo usamos de diferentes formas, ¿verdad? Tenemos fe en el momento que nos subimos a un avión, tenemos fe en el momento que nos sentamos en una silla, en las cosas tan prácticas y tan que se ven como tan insignificantes, todo requiere fe. Pero la fe que nos mueve, que Dios quiere que aplicamos la fe, es en la fe en Dios, la fe en lo sobrenatural, en lo que somos nosotros en espíritu y en las cosas espirituales que se hacen relevantes, que se hacen importantes en tu vida a la hora que tú afirmas tu fe y Dios te lleva a una mayor fe, extiendas tu fe. Dice, no seas escaso, no extiende tus estacas, habla la palabra, es que nos extendamos a una mayor fe como hijos de Dios, como creyentes en Cristo. Y ese va a ser el tema y bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos una vez más. Tú conoces todos los que se conectarán hoy y en el tiempo y te pido por esas personas, por sus familias representadas en ella, por sus necesidades, por todo aquello que están viviendo y lo que vivirán en el futuro y que pueden estar viviendo hoy en el presente. Señor, toma control. Manifiesta tu poder, tu amor, tu misericordia en cada una de esas personas y dale, Señor, esa palabra de vida, esa palabra directiva, Señor, que ellos puedan confiar y tener esa fe para aplicarla en sus vidas y vean tu mano de poder obrando en cada una de sus circunstancias. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, les decía que todos tenemos una porción de fe y quiero decirles que yo misma en meses atrás tenía una porción de fe y en el transcurso de mis procesos, en el transcurso de mis vivencias, de las circunstancias que se presentan en nuestra vida, son oportunidades para aplicar la fe. Y una fe tiene que estar sostenida en lo que tú crees, ¿no? En lo que tú conoces, en lo que tú hasta el momento retienes en una palabra dada a tu vida, una palabra de Dios. Y yo quiero decirte que es bien importante conocer cómo trabaja Dios dentro nuestro, porque muchas veces dicen, ¿cómo que Dios te habla? ¿Y cómo que esto? ¿Y cómo que Dios te dijo? Y todas esas cosas, ¿no? Entonces se sienten como, pues a mí Dios no me habla. Y muchos piensan, no, pues yo no tengo una relación con Dios o no soy una hija de Dios porque yo no oigo su voz. Y yo eso quiero, es lo que quiero hablar hoy. Sí, y eso es lo que te pido, que abras tu corazón y dispongas, Señor, afírmame en esa fe verdadera que proviene de ti, porque la fe no viene del humano, la fe es un fruto del Espíritu. La fe es algo que te da Dios sobrenaturalmente y cuando nosotros venimos a este mundo tenemos una porción de fe para creer, pero se va a activar en lo espiritual cuando venimos a Cristo. Y eso es lo que voy a hablar. Y quiero decirte, la persona del Espíritu Santo, porque es una persona el Espíritu Santo, es la tercera persona de Dios, y no es porque estén en un orden, pero es la parte también de Dios, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Y la persona del Espíritu Santo está viviendo y morando en tu espíritu, en mi espíritu. Y se comunica contigo solo a través de tu espíritu interior. Él no se comunica directamente a tu mente, ¿no? Él no se comunica directamente a tu mente, él se comunica a través de tu espíritu, ¿sí? Tú tienes un espíritu, que el espíritu del hombre se escribe con E minúscula.
y el Espíritu de Dios se escribe con E mayúscula. Entonces, cuando estamos viendo que habla en la palabra de Dios, espíritu con minúscula, está hablando de tu espíritu interior. Y cuando vemos en E mayúscula espíritu, es que está refiriéndose al Espíritu de Dios. Entonces, continúo con esto. Él no se comunica directamente a tu mente, él se comunica a través de tu espíritu interior, y ese espíritu tuyo se extiende e influencia en tu mente, ¿sí? Se extiende e influencia en tu mente. La manera número uno como la persona del Espíritu Santo nos guía es por el testigo interior. ¿Qué es testigo interior? Porque en la palabra de Dios habla del testigo interior. El testigo interior es que es autenticado por el Espíritu Santo, por Dios, como su pertenencia, que yo habito allí. Ya no hay más espíritus inmundos que quieran venir a entrar dentro de tu cuerpo. Ya no, eres parte de Dios, Él te sella como su pertenencia, y por eso es el testigo interior. Ahora el testigo interior, tu espíritu, con E minúscula, está autentizando, ¿no? Está siendo el testigo del Espíritu de Dios en tu espíritu. Espero que me entiendan y me den a entender. La número dos, la segunda forma, ¿verdad?, que Dios se comunica es por la pequeña voz interior, que es de nuestro espíritu, pero que mucha gente le llama la conciencia, ¿sí? Y ese espíritu interior tuyo, cuando no estaba en Cristo, se iba cauterizando. Pero una vez que ya ese espíritu interior lo tocó el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que pasa? Empieza a ver mayor, ¿cómo se llama? Entendimiento, te redarguye, le decimos nosotros, no te deja pecar a gusto. Lo que antes hacía, ahora ya tienes esa voz interior que te está diciendo esto no es correcto, esto no está bien, mira esto, está esa voz interior activada, ¿no? Y quiero decirte que esa es la parte de la voz, porque vimos que el número uno es el que te guía, es el Espíritu de Dios a tu espíritu guiándote. Y la dos es la pequeña voz interior de nuestro espíritu, es una voz, la voz esa no te está guiando, la que te está guiando es el Espíritu de Dios por el espíritu interior. Pero la número dos, la forma que Dios se comunica también, es por esa pequeña voz interior que le llamamos espíritu interior, pero que también viene siendo la conciencia. Y la número tres es la voz autoritaria, esa voz fuerte del Espíritu Santo que está dentro nuestro y nos habla por medio de nuestro espíritu también, pero es con una mayor autoridad. Y a veces es tan real esa voz que puedes voltear hacia atrás. ¿Quién me habló, no? ¿Quién está allá atrás de mí? Fue una voz audible y volteas para ver quién dijo. A veces tan audible que piensas que es alguien que está detrás de ti. Bueno, pues quiero decirte que esas son las formas que Dios se comunica con nosotros. Y recordemos en el Antiguo Testamento, y eso es para sentar lo que estoy diciendo, al joven Samuel. Escuchó una voz que llamaba su nombre, Samuel, Samuel. Él pensó que Eli lo llamaba. Samuel fue el profeta, Samuel, que conocemos en el Antiguo Testamento, pero su mamá lo llevó desde niño, desde que lo destetó, de que ya era un niño, lo llevó con él, con él y para que lo formara, para que lo consagrara a Dios, ¿no? Entonces, ese niño, oía esa voz y ocurrió una y otra vez, Samuel, Samuel, y corría de nuevo a Eli. Y Eli notó, ¿verdad?, que estaba pasando. Entonces, a la tercera vez, finalmente, Eli comprendió lo que ocurría y le dijo, la próxima vez que el Señor te hable, respóndele a su voz. Y el Señor le habló por tercera vez y Samuel le dijo, heme aquí, Señor. Entonces ya el Señor empezó a hablarle, ¿no? Y muchas veces nosotros estamos oyendo esa voz y estamos, ay, ¿qué es? ¿Qué es? Pues piensa y dile, Señor, te oigo. Cuando tú escuches esa voz, ¿no? Te oigo, te escucho, Señor, háblame. Y muchas veces cuando el mismo Espíritu Santo habla con su autoridad, apareciera esa voz, como les decía, que es una persona. Y sí, es la persona del Espíritu Santo, pero se está haciendo presente más allá de lo que podemos tener en nuestro interior. ¿Por qué? Porque muchas veces es una situación especial, específica. Y muchas de esas manifestaciones que tú ves, oyes esa voz como de una persona, es porque viene una situación difícil. Viene una situación difícil o algo muy importante en tu vida que si no fuera por su manifestación sobrenatural,
no te mantendrías firme en esa situación o en creer esa asignación que te ha dado, ¿no? En este caso, Samuel le estaba dando una asignación de que dijera. Entonces, quiero decirte que los sentidos, esto es algo que me gustaría que lo tengamos claro, los sentidos son la voz del cuerpo. Los sentidos, o sea, la voz de nuestros sentidos es el cuerpo, así se le llama. Los sentidos son la voz del cuerpo. La razón es la voz del alma y la mente, ¿sí? La conciencia es la voz del espíritu interior. Entonces tenemos que aprender a diferenciar cuál es la voz. Si es la voz de nuestros sentidos, de lo que estamos oyendo, viendo, sintiendo, no te puedes dejar guiar por eso. Si es por la voz de tu razonamiento, de lo que tú crees y has aprendido y el mundo te ha enseñado, no te puedes dejar guiar por eso, porque puedes estar siendo engañado emocionalmente y tomar decisiones en la emoción, en tu mente que todavía no ha sido renovada por la palabra. Pero sí tienes que meditar en lo que el espíritu interior te está hablando, tu conciencia. Nosotros no debemos buscar voces, nosotros no debemos seguir voces, nosotros debemos seguir la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque mucha gente está buscando voces, háblame, quiero oír. La palabra misma es la voz de Dios. Es conocer la palabra de Dios, es conociendo la mente de Dios, estás conociendo el corazón de Dios. Entonces nosotros nos podemos guiar. ¿Por qué? Porque muchos buscan manifestaciones de ese tipo de voces, de que te habla a través de profetas. Un profeta en el Antiguo Testamento daba la dirección porque no se movía el Espíritu Santo en todos. Pero hoy en la iglesia, un profeta del Nuevo Testamento viene a afirmarte lo que Dios ya te habla a ti, ¿sí? Dios ya te habló a través de su espíritu interior, pero un profeta puede venir a confirmarte algo que tú ya sentías que te había hablado Dios. Esa es la diferencia. Entonces podemos estar, muchos buscan manifestaciones de Dios y el engaño está a la puerta de espíritus malignos para hacerles mal y desviarlos del camino. Esa es la apostasía, porque muchos están buscando, dame una palabra, quieres buscar afuera lo que está dentro de ellos. Entonces nosotros estaremos descubriendo que ser guiados por el testigo interior es la manera principal o la número 1 por la que Dios guía a todos sus hijos, ¿sí? Y en Romanos 8:14 dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces tenemos que poner mucha atención porque una afirmación de que somos hijos de Dios, que estamos escuchando al Espíritu interior, que estamos siendo guiados por ese Espíritu interior que el Espíritu Santo está hablando a nuestro espíritu. ¿Y qué es lo que pasa? Basada tu fe en la palabra de Dios, no en tus sentimientos, ¿sí? Esto es básico. ¿Por qué? Porque tú y yo vamos a estar diferente ánimo según las circunstancias y no puede estar variando, creyendo en la palabra según nuestro ánimo o lo que estemos sintiendo en el momento. La fe es del espíritu, como les decía hace rato. La fe no proviene del hombre, la fe es del espíritu, es uno de los frutos que están en Gálatas de la fe. Tu fe no dará resultados a plenitud hasta que tú y yo aprendamos ciertas cosas. Y yo quiero decirte que Dios nos quiere llevar a esa plenitud de nuestra fe. Él está interesado que nosotros estemos, naciendo en cada área de nuestra vida. Nosotros nacimos en el espíritu, pero en la parte almática estamos naciendo, estamos siendo crucificadas ciertas áreas carnales en nuestra vida y vamos en un proceso. Pero es algo que necesitamos tú y yo que aprendamos. Es una de estas, esto que les quiero comentar. En Juan 7:37-39 dice así. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habría de recibirlo, que habría de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Y yo quiero hacer un énfasis en lo que habló Jesús en esta palabra y que son dos experiencias distintas en un cristiano. La primera de la que habla él está hablando del nuevo nacimiento. Es una fuente de agua en ti que salta para vida eterna. Y la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Que son ríos, no solo un río. Entonces aquí te está hablando algo muy importante. El agua en la fuente tiene un propósito que es para tu propio beneficio. Eso te bendice solo a ti, que es cuando naces de nuevo.
Pero la segunda, cuando habla de los ríos, las aguas en los ríos son para otro propósito. Los ríos que fluyen de ti bendicen a los demás. Cuando tú tienes llenura del Espíritu Santo, ya estás viendo por los intereses del Padre. Ya no nomás te lleva para tu vida, para lo que tú quieres. Cuando tú tienes llenura del Espíritu Santo, tú ya estás en otro nivel en cuestión de que Dios te está dando propósito, te está dando un propósito ya accionando en ti, ¿no? Para que te instruyas, para que aprendas, para que te empieces a deshacer de aquellas cosas estorbosas, aquellas cosas que no honran la presencia de Dios en ti, donde te lleva ya a querer hacer el bien, donde quieres tú dar a otros lo que Dios te está dando, donde quieres que otros también experimenten lo que tú estás viviendo y todo ese tipo donde ya pones tus ojos en las necesidades de las almas, ¿sí? Entonces, aprendamos a depender de aquel que está dentro nuestro, que es el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a depender de Él. Es nuestro paracleto, es nuestro inseparable, es nuestro amigo, es el consolador, es el que está ahí dentro ahorita, posicionándose dentro de nosotros, hablando a nuestro espíritu interior para tener esa comunicación. Y va a haber veces que se va a manifestar, como les decía, de voz audible directamente con esa fuerza, ¿no? Que yo le he oído, yo he oído esa voz y me quedo así como que hasta me sonrío, ¿no? Como fue Sara, pero no por incredulidad, sino porque me da un gozo de saber que me habla y que soy especial, ¿no? Y me está enseñando cosas nuevas o me está ayudando en áreas que tengo que atravesar, tempestuosas, arenas movedizas, ¿no? Donde dices tú, pero yo voy en la fe en Dios. Entonces tengamos fe en el hecho que nuestra fe en Dios funciona y sí funciona, porque nos lleva a enamorarnos de la palabra de Dios. Ese es lo primero, nos empieza a enamorar de la palabra de Dios, nos empieza a enamorar de los propósitos de Dios. Y ese es ¿cómo se llama? Un proceso que nos lleva a los creyentes. No es que de una suceda, es en un proceso, como vamos viendo esta voz interior que nos guía, vamos viendo la manifestación de Dios en nuestra vida cotidiana aquí en la tierra y empezamos a enamorarnos de la palabra de Dios, nos enamoramos de los propósitos de Dios, nos enamoramos de ese amor de Dios que tiene hacia nosotros, hacia todas las almas, ¿verdad? Nos empezamos a enamorar, nos lleva a enamorarnos de la voluntad de Dios, porque sabemos que la voluntad de Dios es perfecta, es buena, es agradable, y que hay una voluntad soberana, pero también está la voluntad permisiva, que va a haber cosas que vamos a pasar, pero nosotros amamos su voluntad porque sabemos que aunque pasemos por desiertos, Él nos está esperando allí. Él está en su espíritu en nosotros, pero ahí está llevándonos a la tierra prometida, ¿no? También nos enamoramos de los tiempos de Dios, del tiempo de Dios, a tener esperanza, a tener fe, a tener paciencia, porque el tiempo de Dios sabe cuándo vamos a tener eso que oramos o que necesitamos verdaderamente, no de acuerdo a lo que muchas veces pedimos. Pero también nos enamoramos de la gracia de Dios, porque sabemos que si Moisés, que fue el hombre que fue, no vio la tierra prometida, ¿verdad? Porque en lugar de hablarle a la roca, le pegó como la primera vez. Me está diciendo a mí que es un Dios perfecto y que quiere que ejecuten su voluntad tal cual Él la dice. Y ahorita nosotros podemos estar actuando como Moisés, a lo mejor que creímos que de todos modos Dios me dio la agua que le pedí en su misericordia. Pero ahora tenemos la gracia nosotros, que no ve tontas las fallas de nosotros, sino que ve el precio que pagó su Hijo por nosotros. Entonces nosotros estamos bajo la gracia y vemos la gracia de Dios, que somos imperfectos, que fallamos, que le amamos, que nos caemos, que nos levantamos, que pedimos perdón y nos volvemos a alinear a su voluntad. Esa es la gracia, entonces nos enamora esa gracia. Algo que ha detenido al mundo cristiano en conjunto es que estamos muy conscientes del mundo físico. Estamos muy conscientes del cuerpo y más conscientes del alma, pero casi no hemos tocado el espíritu del hombre. Y yo quiero decirte en Hechos 27, 9, 10, Pablo nos muestra cómo hacer caso al Espíritu Santo. Y voy a sintetizar este versículo. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo dijo veo. Otra traducción dice percibo.
Pero Pablo no dijo, tengo una revelación, el Señor me habló, el Señor me ha dicho. Pablo dijo, percibo. ¿De qué manera percibió Pablo? Por el testigo interior. No lo percibió mentalmente, no lo percibió físicamente, él tuvo un testimonio en su espíritu. Sí, yo una vez que fui a una tienda y mi hija siempre era de la que yo subía el mandado y ella iba y dejaba el carrito donde se deben de poner, ¿no? Uno a veces lo deja ahí entre los carros y se va, y ella no, siempre iba y lo ponía. Y estaba yo como dando mi mandado cuando una voz me habló. La van a atropellar. Así fue la voz, la van a atropellar, y volteo y mi hija venía y el carro le pegó así poquito, pero yo le grité. Ella se paró cuando le grité. Entonces, es una de tantas voces que en el momento es así, porque pasan cosas y muchas veces, ay, mi mente, no, pero es el espíritu interior que te está alertando de algo. Muchas veces agarras una carretera y de repente viene un pensamiento, dices tú, pero es la voz interior. Toma la otra y nunca te vas por otra parte, pero te vas porque tal vez ahí ibas a tener un accidente fatal, ¿no? Muchas equivocaciones en nuestras vidas han sido por ignorar nuestro espíritu interior, que Dios habla, pero hacemos más caso a las voces de los sentidos, a las voces del alma, donde está nuestra mente, por falta de llenarnos de la palabra de Dios para fortalecer nuestro espíritu. Por eso es tanto que decimos que lean la palabra, porque el Espíritu Santo alimenta y fortalece ese espíritu tuyo para apagar las otras voces. Entonces va a tener menos fuerza las voces del alma y del cuerpo, ¿sí? Y va a tener mayor fuerza tu espíritu interior. Recordemos siempre, la Biblia enseña que el Espíritu de Dios y la palabra de Dios están de acuerdo. Nunca están en desacuerdo, siempre están de acuerdo. Y cada vez que el Espíritu le hable o te hable o me hable a mí, ¿verdad? Va a haber, como si nos hable, siempre estará de acuerdo con la palabra. Toda voz, revelación o experiencia espiritual, si son correctas o equivocadas, tendremos que llevarlas a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? No todo lo que nos hable nuestra voz creíamos que es el Espíritu Santo. Tienes que llenarte la palabra para que tú identifiques la voz de Dios. Esa fuerza está en ti. Nuestra fe determinará qué tan lejos Dios nos llevará en sus asuntos del reino y mostrará si seremos capaces de actuar sabiamente en los asuntos de la vida. Cuando tú estás en los asuntos del reino, en queriendo llenarte de la palabra de Dios, orando con Dios, estar en una relación con Dios te lleva a una mente cada vez renovada y te va haciendo sabia y entendida, pero no nada más para trabajar en tu interior, en tu persona, sino en tu capacidad de responder hacia afuera sobre los asuntos que suceden en la vida cotidiana. El Señor ha permitido que pases distintas experiencias a ti y a mí, ¿sí? Y por medio de ellas hemos aprendido fe. A través de la palabra y de la experiencia, ahora te quiero decir, ve y enseña fe en tu familia, ve y enseña fe en tu empleo, ve y enseña fe en tu iglesia, ve y enseña fe en tu comunidad, en tu entorno. El tiempo está cerca y no tardes, no pospongas algo que ya te está hablando tu espíritu interior, porque le estés haciendo más caso a tu mente, a tus razonamientos o a lo físico, ¿no? Que se puede mover, de que tu trabajo, las cosas que se mueven en lo físico. Dios guía a través de visiones también. Yo quiero decirles esto, que Dios guía a través de visiones. En Hechos 10, 1 al 3, voy a hablarles de Cornelio, ¿verdad? Era un hombre piadoso, pero no había nacido de nuevo. Eso está sintetizado. No había nacido de nuevo, no conocía de Jesús, era un judío prosélito. El ángel que se le apareció en esta visión no podía predicarle el evangelio, ¿sí? Dios no llamó a los ángeles a predicar el evangelio. Dios llamó al hombre, a los hombres a predicar el evangelio. Sin embargo, el ángel le indicó a Cornelio a dónde debía dirigirse, ¿verdad? Que tenía que mandar por alguien, enviar a alguien que le predicase el evangelio y le dijera cómo ser salvo. Y Cornelio, ¿qué te quiero decir con esto?
que puede ser una persona que ama a Dios, ser íntegro, piadoso y sin el conocimiento de la palabra, del plan de salvación y perderte por ignorancia. Y Dios sabía que Cornelio era un hombre que amaba a Dios, pero necesitaba que se le predicara el evangelio para poder entrar en el pacto de la gracia, de la salvación, que ya no tenía que él hacer cosas buenas o cómo decirte, en aquel tiempo seguir haciendo la ley, ¿verdad? Porque Dios ya había puesto a Jesús como su Salvador, como ¿cómo decirte? Para expedirle las pecados, para perdonarle sus pecados, perdón. Entonces, ¿qué te quiero decir? Los ángeles también tienen la habilidad, conforme Dios les permite, de tomar formas visibles para que puedan ser vistos con los ojos naturales. Los ángeles están en la tierra, están aquí y tienen la autoridad de Dios cuando Él lo quiere así, de manifestarse a los hombres. Y muchas veces dicen, yo creo que fue un ángel el que me ayudó en esta situación, porque ya nunca volví a ver a esta persona, me vino a ministrar o me vino a dar consuelo o un mensaje, ¿no? Entonces, Dios permite esto y esto se afirma en Hebreos 13:2, donde habla que sin saberlo hemos hospedado ángeles. Entonces, quiero decirte que nos está hablando que Dios nos guía a través de visiones también. A ti te puede dar una visión sobre un asunto, ¿verdad? El espíritu interior. Te puede dar una visión, un sueño. Entonces, son formas que Dios habla, pero que mediante tú entres en estas reglas que te voy a dar, 4 reglas por medio las cuales tú y yo podemos entrenar y desarrollar nuestro propio espíritu. Primero es medita en la palabra. Medita en la palabra. Segundo, practica la palabra. Y el tercero, dé a la palabra el primer lugar, ¿sí? Y el cuarto, obedezca instantáneamente la voz de su espíritu. ¿Qué te quiero decir con esto? No se puede desarrollar sabiduría espiritual sin la meditación. Hay creyentes, ¿sí?, que han logrado más meditando en la palabra de Dios de lo que alguna vez lograron ayunando y orando por tiempos largos, ¿no? Experimentaron un crecimiento espiritual por medio de la meditación en la palabra. Cada uno tiene un modo de aprender y de hacer, pero Josué 1:8 aquí afirma esto, que a muchos nos funciona. Meditar en la palabra es que estás meditando en un versículo y se hace se escribe en tu corazón, se escribe en tu mente, ¿sí? Y ya no se va de ti nunca. Entonces, porque meditaste tanto que la memorizaste y te apropiaste de ella. Entonces, a la hora que tú estás orando con la palabra, porque estás meditando en ella, te la estás memorizando. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay una promesa, pero también hay una situación donde requiere nuestra obediencia, ¿no? Poner en obra una acción. Accionar nuestra fe es agarrar el libro de la ley, agarrar la palabra de Dios y empezar a conocerla, meditar, agarrar porciones y hacerlas nuestras. Recuerden, Dios va a ir tan lejos como tu fe. Nunca se basará en lo que sentimos. Si yo anduviera por sentimientos, yo les digo ahorita, la mitad de las veces que me dispongo a compartirles, anunciaría lo mejor que me he apartado del Señor. ¿Por qué? Porque cuando estamos viviendo cerca de Él o queriendo tener esta intimidad, nos está haciendo ver, ¿sí?, como un espejo, la santidad de Él y a dónde tenemos que ir. No nos estamos midiendo con la gente que está peor que nosotros o caídos. Cuando oras y cuando estás en esa conexión, te estás midiendo en su grandeza, en su poder, en su amor, en su santidad. Entonces, siempre me voy a sentir, Señor, no hago lo suficiente, necesito conocerte más, te fallo. Y eso es lo que nos haría decirles, ¿verdad?, que a veces yo no me siento digna de compartirla, pero yo no es lo que sienta, ¿sí? A lo mejor pienso, me he apartado de Dios porque a lo mejor antes oraba tantas horas y ahora ya no oro 1 hora, o oro 1 hora y antes oraba 3 horas, o como sea lo que estés viviendo. ¿Y qué quiere decir esto? Esto nos sucede en la mayoría de las personas, de los creyentes, sean pastores, no siempre está eso en nosotros, porque somos humanos.
como cualquier otra persona. Es más, si tuviera, ¿verdad? Si estuviera rigiéndome por sentimientos en este momento, tal vez ustedes tendrían que estar orando por mí, porque no siento nada a lo mejor de que, ay, Lorena, sientes ese amor y así. No, estoy hablando de algo que está dentro de mí, que tengo mis momentos con él, pero no siempre estoy en esa pasión, en ese fuego. No he sentido nada desde este momento y muchos dirán, ¿y qué haces entonces aquí? Entonces dirás, ¿cómo es que compartes si tienes revelación de la palabra? Y te diré, yo entendí que el amor que yo le doy a mi Dios es una decisión, no está basada en un sentimiento. Que cuando oro estoy en su presencia, ¿verdad? En fe, y no importa lo que siente, lo que yo siente en ese momento, sé que soy amada, sé que soy aceptada, redimida, de una y para siempre. Porque mi libre albedrío y camino se lo he entregado y siempre estoy en su presencia y vivo en comunión con Dios cada día, cada minuto. Oro al Señor recordándole lo que Él hizo por mí, todo lo que yo no merezco de Él y que aún así hallé gracia en sus ojos. Y le estoy hablando todo eso, lo que yo sé que Él hizo por mí. Y y hay veces que lloro y me vacío en su presencia, pero no siempre es así. Sí, hay veces que se lo digo llena de amor todo esto, pero hay veces que no es así, más sin embargo, mi sentir no cambia una verdad, que es que soy salva, sí, que estoy salva por la fe, por dejarme conducir por su propio espíritu, mi vida, sí, donde estoy en esa lucha, en esa batalla en mi fe por hacer tu voluntad, porque Él me ayuda, porque yo lo deseo, yo lo quiero. Entonces es cuestión de tiempo, es cuestión de procesos, es cuestión del deseo de tu corazón. Dios busca corazones dispuestos y Él se encarga de lo demás. Es tiempo de dejarnos llevar por Dios, tan lejos como nuestra fe, ¿sí? No seamos escasos. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Llénate de Dios a través de escuchar la palabra, estar oyendo prédicas, estar leyendo, escuchando la palabra audible. Date tiempo para Dios. Hoy quiero orar. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias por darnos una fe mayor que nos lleva más a tu presencia y a un mayor despojo de oír voces que no se alinean a tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a nuestros espíritus para hablarnos a nuestras mentes y por la fuerza, ¿verdad? Interna para renunciar a aquellas cosas que nos hacen mal y que nos apartan de ti. Te amamos y estamos agradecidos por tu amor, por tu protección, por tu fidelidad, por tu misericordia, con la cual nos has proveído en todas las áreas de nuestras vidas. Gracias, Padre, te amamos y ponemos nuestras vidas en nuestras vidas en tu mano de poder, donde nadie nos puede arrebatar. Hoy te damos gracias y ponemos a todos nuestros hermanos, Señor, en tus manos de poder y los cubrimos con tu sangre poderosa. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendiciones.